se van a dividir en dos principalmente, ¿no? Exocrinas, endocrinas y las anficrinas, que son las mixtas, ¿no? El ejemplo casi único es el... ¿Cuál? El páncreas. El páncreas es exocrino y endocrino, ¿no? Ahora, el hígado también podría entrar como anficrino, ¿ya? En algunos libros de repente van a leer que el hígado también lo consideran como anficrino, ¿ya? Pero para efectos del curso, el hígado solo es exocrino, ¿ya? Ahora, esto se van a subdividir los exocrinos por su mecanismo de secreción, por el tipo de secreción, por la forma del adenómero, ¿no? Por la forma del adenómero ya sabemos, ¿no? Que puede ser tubular, puede ser en forma de acino, o el especial que es el de la glándula mamaria, que es alveolar, ¿ya? Por el tipo de secreción, ¿no? Si es seroso, mucinoso o mixto, ¿ya? Y por el mecanismo de secreción, recuerda el mecanismo, los tres mecanismos, ¿no? Melocrino, apocrino y holocrino. Melocrino, si la secreción se va a excretar por exocitosis. Apocrino, cuando sale con un pedazo de citoplasma y un segmento de membrana celular, ya eso es apocrino. ¿Cuál es el ejemplo principal de apocrino? La glándula mamaria de la leche, la formación de leche, ¿ya? Y el holocrino es cuando en la excreción la célula se va a destruir, ¿no? Y el principal ejemplo de eso es la glándula sebácea, ¿ya? Ahora, en las glándulas endocrinas tenemos dos, ¿no? Se van a subdividir por la arquitectura de la glándula o por la composición del producto, ¿ya? Por la arquitectura de la glándula son dos grupos. Uno es el que es de forma cordonal, ¿ya? Por reticular, que forma cordones o retículos, y el otro es la forma folicular, ¿ya? La forma folicular, ¿cuáles son principalmente? La glándula tiroides, ¿no? Y la forma cordonal, el ejemplo principal es la glándula suprarrenal. Ahora, por la composición del producto, eso quiere decir si son derivados peptídicos o son derivados esteroideos, ¿no? Los peptídicos normalmente son lo que va a producir, por ejemplo, las hormonas como la hipófisis, como el hipotálamo, ¿no? Los esteroideos, los ejemplos principales, por ejemplo, los que producen la testosterona. Ahora, la clasificación de las glándulas también puede ser por el número de las células, ¿no? Están unicelulares y multicelulares. ¿Cuál es el ejemplo principal de los unicelulares? Las células caliciformes, ¿no? Ya, y acá tenemos, ¿qué función es esta? Tricorro. Es paz. Esa es una distinción paz. ¿Qué significa paz? Reacciona con las moléculas carbohidratos. Ya. ¿Qué significa? Son siglas, ¿cuáles son? Se ha dicho varias veces. Ácido periódico de Schiff. Ácido periódico. 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 SCHIF. Me perdí. Ácido Pero no de paz, ¿verdad? Sí. Ya, entonces el ácido periódico de Schiff, por distinción paz, ¿qué pintaba? Carbohidratos. Carbohidratos. ¿No? Más moléculas derivadas de glucógeno o de carbohidratos también. Está bien dicho. Ya, ¿esta qué Es intestino. ¿Qué órgano es o qué? Intestino. ¿Es? Intestino. ¿Qué les parece? Intestino. Intestino delgado. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿no? ¿Qué tipo de células tienen intestino delgado? Cilíndrica. Son células cilíndricas. Simples, ¿no? O es estratificadas. No, simple. Son solo células cilíndricas simples, ¿no? Acá ven, es un solo estrato. ¿Ya? ¿Y qué tiene esta? Microvellosidades. ¿Esto qué son? Son microvellosidades. Muy bien. No puedo poner supuesto. Ahora, recuerden que las células caliciformes, vamos a ver si lo podemos ver más. Son las manchitas. Las células caliciformes es todo esto, ¿no? Este es su gran bolsa que contiene las vesículas y
y el núcleo está cerca. O sea, es una célula que tiene núcleo, ya no va a tiene núcleo. Una célula que tiene núcleo. Y ahora, ¿cómo va a expulsar todo este moco? Apocrino. No, es por exocitosis. ¿Va? El moco se bota por exocitosis, entonces el tipo es merocrino. 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 Una glándula merocrina porque bota el moco por exocitosis. Ya, ¿qué más? Y ahora tenemos las glándulas multicelulares. ¿Esto qué es? Acinar. No. ¿Qué órgano es? Ese es. Debe ser piel, ¿no? Sí, es piel. Piel. Pero esta es una glándula sebácea. ¿Ya? La glándula sebácea, ¿de qué tipo es? Es una glándula acinar simple ramificada, ¿no? La glándula sebácea es acinar simple ramificada. Esto de aquí es la luz, es el conducto excretor principal, ¿no? Es simple, ¿por qué? Porque tiene un solo conducto, ¿no? Cuando hablamos de simple es que tiene un solo conducto excretor. Cuando hablamos de compuesto es que tiene varios conductos excretores. ¿Ah? Ahora es acinar, ¿por qué? Acá está la forma de acino, también es de forma de otro acino. Acino es el nombre técnico que se le da, pero si ustedes quieren decirlo de otra forma, es en forma de racimo de uva. Los acinos son como racimos de uva. Bueno. ¿Y cuál es la característica de esto? ¿Qué tipo de secreción era? El mecanismo era holocrino, ¿no? Es decir, al momento de excretar se va a destruir la célula, ¿no? Entonces van a perder su núcleo, van a perder su estructura, su arquitectura. Y por ejemplo aquí, cuando ya está más cerca de la luz, ven como las células ya no tienen núcleo, tienen forma irregular, es porque ya se están destruyendo. Bien, entonces los mecanismos de secreción ya los conocemos: holocrino, merocrino y apocrino. Si tienen claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de cada uno? El apocrino principal, ¿cuál es el principal ejemplo? La glándula mamaria, ¿no? El holocrino, el principal ejemplo. La glándula sebácea. Y bueno, merocrino tiene muchos ejemplos. La mayoría de las glándulas que vamos a ver son de secreción merocrina. Bueno, la clasificación de las glándulas exocrinas por el tipo de secreción, el tipo, lo que producen. Son serosas y las serosas se ven de esta forma. ¿Ya? Toda la célula pintada con hematoxilina eosina, con bastante componente basófilo. ¿Qué significaba componente basófilo? Era que la hematoxilina había pintado en gran cantidad, ¿no? Si la hematoxilina pinta en gran cantidad, ¿de qué forma se ve eso? De forma azul, violáceo, denso, ¿no? Entonces esos son los acinos. Ya en los acinos serosos, como son serosos, los núcleos se ven grandes y redondeados, ¿no? Grandes y redondeados, a diferencia de los acinos mucosos, que los núcleos se ven un poco aplanados hacia la parte basal, no están en el centro, y el citoplasma se ve más claro. ¿Por qué? Porque el moco o la mucina no pinta con la hematoxilina y la eosina. Como no pinta con la hematoxilina y la eosina, se tiene que ver más claro. Todavía pinta algunas cosas porque hay organelas que se pintan, pero en las que tienen casi completamente toda la glándula llena de moco, lo van a ver como si fuera blanco, ¿no? Porque no pinta nada. Y también están las mixtas. En las mixtas, en la teoría les dije, las mixtas son células que producen moco o mucina y células serosas. Entonces, esto se debería ver como una célula mucosa con una célula serosa, una célula mucosa con una célula serosa. Pero en el proceso de fijación, en el proceso de tinción, lo que sucede es que todas las serosas se van hacia la periferia. ¿Y qué se va a formar? Las semilunas. Entonces, las semilunas es la característica principal para reconocer una glándula mixta. Cuando ustedes ven una glándula mixta, porque cuando ustedes lo vean de lejos, la glándula mixta se va a parecer bastante a la glándula que solo es mucosa, los vecinos que solo son mucosos. Pero cuando se acerquen, cuando aumenten la capacidad del lente, ya se tienen que dar cuenta que las mixtas tienen estas semilunas de células serosas. Y las semilunas
semilunas son los que marcan la diferencia entre un acino mixto y un acino que solo es mucoso. Ahora, con respecto a la forma de la adenómera tenemos múltiples, ¿no? Como ya les dije, tubular simple ramificado, tubular simple enrollada, acina simple ramificada. Esto es memoria, ¿no? Es ver la imagen y aprender el término de memoria. Las células calyciformes, ya vimos. La glándula endometrial, por ejemplo, la glándula endometrial es una forma tubular, esta es una forma tubular, ¿no? Pero es tubular ramificada, ¿ya? Simple tubular ramificada. Este es a bastante aumento, ¿ya? 40. Se ve de esta forma, como si fuera una. ¿Qué tipo de secreción? ¿Cómo? ¿Hay esa dimensión? No sé, creo que ya no sé, no. ¿No se la ramifica? Glándula endometrial. Esta es una glándula sudorípara. Esta glándula también es tubular. La glándula sudorípara también es tubular, como la glándula endometrial, solo que esta es una glándula tubular simple enrollada. Tubular simple enrollada. ¿Qué tipo de células son estas? Cúbica. Son células cúbicas. Células cúbicas con un citoplasma más claro, un núcleo intenso. En algunos cortes se va a ver alargado como esta forma, en otros cortes se va a ver circunferencial. ¿Por qué? Porque como está enrollado y es un enmarañado, al hacer los cortes va a ver, justo si agarras una sección que estaba en longitudinal en el momento de hacer el corte, pues lo vas a ver en longitudinal. Si justo lo agarraste en un corte transversal, lo vas a ver en transversal. Pero esta es la característica. Entonces, ¿cómo lo van a reconocer? Cuando vean estructuras longitudinales junto a estructuras transversales. Estructuras longitudinales junto a estructuras transversales, eso da la idea de que eso está enrollado, ¿ya? Y entonces, la glándula tubular enrollada es la glándula sudorípara. Pues así es como tienen que reconocer. Ahora, ¿dónde van a encontrar la glándula sudorípara? La van a encontrar en la dermis de la piel. Primero van a ver el epitelio, lo que vimos la semana pasada, ¿no? Una piel con sustrato córneo, su lámina basal, sus capas planas, eso es el epitelio. Y debajo del epitelio está la dermis. En la dermis es donde tienen que encontrar las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas. Ahí es donde las van a encontrar, ¿no? Y la glándula sebácea es más fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque pueden encontrar el folículo piloso. Está el folículo piloso, en algunas láminas pueden encontrar hasta el cabello. Y alrededor de ese folículo piloso están las glándulas sebáceas, ¿no? Entonces es más fácil todavía de reconocer. En cambio, las glándulas sudoríparas no suelen estar relacionadas a un folículo piloso. Pueden estar segmentadas por parches en la piel. Como ven acá, miren, esta es una glándula sebácea, ¿ven? Esto que está acá arriba, ¿qué es? La piel, la epidermis, ¿no? Lo que ya vimos la semana pasada. Y todo esto que está acá adelante es una glándula sebácea. Aquí podría verse, no se ve, no vemos exactamente, pero acá pudo verse un folículo piloso, pero no se ve. Pero lo que sí se ve es nuestra glándula sebácea. ¿De qué tipo es? Acinar, ¿no? Solo viéndola, esto tiene forma de tubo, un tubo. No, tiene forma que de un acino. Entonces es una glándula acinar. Simple, ¿por qué? Porque es un solo conducto excretor, ¿no? Y ramificada, porque son varios, ¿no? Son varios acinos, están ramificados. Se ve de esta forma, ¿no? Los acinos no van a pintar con la hematocilina de acina, ya lo van a ver blanco, lo van a ver claro. Porque el sebo o la mucina que forma la glándula sebácea no pinta. La glándula parótida es una glándula acinar, célula acinar compuesta, y en su gran mayoría va a estar formada por estas unidades. Acinos, ¿de qué características? ¿Mucosos o serosos? Serosos, ¿no? La glándula parótida tiene características. Acinos de células poligonales o de tipo piramidales, con núcleos grandes, ¿sabes? Núcleos
planos, no están aplanados, no están tendidos hacia la periferia. Esas son las glándulas raras. ¿Y esto que se ve acá qué son? No son sus conductos. Los vasos son estos, ¿no? Rojito. Acá se ve el de Y eso es. y estos son sus. Los principales de estos grandes son sus conductos por donde se secreta la secreción de la glándula. Y alrededor está pues todo el racimo acinar. Sería Compuesto. Y esto que es una glándula sublingual. La sublingual es una glándula mucosa. La sublingual es una glándula mucosa. No es una glándula mixta, es una glándula mucosa. Sublingual es una glándula también túbulo acinar. Túbulo acinar compuesto. Las glándulas sublinguales, las submaxilares, las sublinguales son túbulo acinar compuesto. Y si ven acá lo que les dije, no tiñe. No tiñe, porque produce ¿qué? Produce moho. No tiñe. Los núcleos que están hacia la periferia. Los núcleos están hacia la periferia. Ahora, si tú lo ves de lejos, te podrías confundir con un folículo, ¿no? Porque los folículos se llenan también de un coloide, ¿no? Entonces, a lo lejos parece que estuviera solo lleno de un coloide. Pero si lo ves de más de cerca, ves acá estas estructuras, ¿no? Ves las divisiones de la célula. Entonces, esto no es un folículo, esto es un racimo, una forma acinar. Solo que produce mucina, por eso no se tiñe. Es una glándula sublingual. La glándula submaxilar es la glándula mixta. La glándula submaxilar es el ejemplo de glándula mixta. Entonces, ¿qué teníamos que ver en la glándula mixta? Las células mucosas, mucinosas, ¿dónde? Hacia el medio, ¿no? Y las células serosas hacia la parte externa, ¿no? Como por ejemplo acá, este acino, las células mucosas hacia el medio y hacia el externo que están, la semiluna. Hacia el externo que está, la semiluna. Por acá, hacia el externo que está, la semiluna. Y por aquí, la semiluna, la semiluna. No tener una forma exacta o una semiluna, pero te tienen que dar la idea de que es así, ¿no? De que en la periferia de mi acino de células mucosas va a estar un grupo de células serosas, ¿no? Y cuando vean esto es una glándula mixta, es una glándula mixta y de tipo túbulo acinar, ya compuesto. Túbulo acinar compuesto. Ya, ¿y esto qué es? Ya me mandé. Ajá, la estructura alveolar. Estas células que les he dicho que son de tipo cubital, ¿no? Pero tienen una característica: cuando está dando de lactar una mamá, estas células se activan y se pueden volver cilíndricos, ¿no? Y si ven aquí, ¿esto qué es? Lo que está perdiendo. Es su secreción. ¿Es la secreción de qué tipo? No, apocrina. Apocrina. ¿Ya? Es la secreción de tipo apocrina. Esto es la formación de la leche. De esta forma. De esta forma vamos a ver si las láminas, aumentando el tamaño, podemos ver estas secreciones. ¿Sí? Porque se debería ver un poco más redondeado. Y a un aumento de 100 o de 200 se vería aún mejor. Pero a lo lejos deberíamos ver por lo menos. La glándula tiroides es una glándula endocrina o exocrina. Endocrina. ¿No? Es una glándula endocrina que de este tipo folicular, ¿no? Vamos a ver esto. Folículos de almacenamiento. En este coloide, ¿qué va a haber? Va a haber tiroglobulina. Y el producto, ¿en base a qué? A yodo. Entonces, en base a yodo se produce la tiroglobulina.
van a derivar las hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. ¿No? Entonces aquí se almacena la tiroglobulina y cuando el cuerpo necesita más hormonas tiroideas, y acá la saca. ¿Qué tipo de epitelio es este? Cúbico, simple. Simple, ¿qué cosa? Cúbico. Todo. La mayoría de las glándulas, su epitelio es cúbico. ¿No? Eso ya tienen que tenerlo en su cabeza. Para toda la vida, si alguna vez les preguntan en su examen para que sean residentes, ¿qué tipo de célula es? Y si es una glándula, y si no se acuerdan, la respuesta exacta lo más probable es que esa glándula sea cúbico. ¿Ah? Porque casi todas son cúbicos. Y bueno, esta es la glándula suprarrenal. Bueno, esta, como les dije, la corteza se divide en tres partes, ¿no? Una zona glomerular, una zona fasciculada y una zona reticular. Esto lo vamos a ver a mayor detalle ya en el microscopio para que lo puedan diferenciar. Y por último, el páncreas, ¿no? El páncreas es un órgano mixto, ¿no? Una glándula mixta, ¿no? Glándula Su mixta. porción exocrina, ¿qué tipo es? Acinar. Acinar. ¿Qué más? No, cerosa. Cerosa. Acinar compuesta. Acinar compuesta ramificada. ¿No? Porque es una glándula compleja. El páncreas es una glándula compleja, entonces es acinar compuesta ramificada. Ya esa es su porción exocrina. ¿Ya? De los productos que se producen en la porción exocrina, ¿a dónde se van? A formar parte del cubo pancreático. El cubo pancreático acaba en los intestinos para ayudar en la digestión de proteínas y lípidos. Ahora, la parte endocrina, ¿cuál es? Si ven acá en la lámina de la izquierda, tiene unas zonas Manchitas medio claras. repentinas que no se tiñen bien a la metoxicina racimo, ¿no? Esos son los islotes. Los islotes del lácteos. ¿Ya? Porción endocrina. ¿Qué se produce acá principalmente? Las células alfa producen células glucagón, alfa, glucagón, ¿no? células beta, Las células insulina. beta producen Insulina. ¿no? Principalmente eso, pero entonces si le preguntan, ¿cuál es la principal hormona que se produce acá? No, La estoy principal jugando. hormona que se produce es la insulina. La insulina, el 80% de las células de este islote son células beta, células productoras de insulina. ¿No? Entonces lo que más se produce ahí es insulina. Ya, no se olviden. Ya, listo, vamos a agarrar las láminas. Yo creí que iba a decir listo, pasito. Las alfa glucagón y las beta insulina. Hay más beta. Las principales son dos. ¿Cómo relaciones? Porque no se me olvide. ¿Qué cosa? Célula beta con insulina. No, así. Una de las no se vaya.